Bien, quiero leer un pasaje de la Biblia que es muy conocido, Jeremías 29, 11 al 14. Me gustaría que lo yo no sé si como no soy muy tecnológico, no sé si se pueden marcar los versículos en el celular, en el iPad. Bueno, márcalo. No sé cómo lo va a hacer, pero márcalo. Intuible, márcalo. Pues yo estoy seguro, sé que este versículo nos va a estar persiguiendo por mucho tiempo, porque es algo que Dios nos está hablando personalmente como iglesia. Ya no solamente el mensaje de Dios en la Escritura, tiene que ver con nosotros, con lo que Él está haciendo o quiere hacer en medio nuestro. Voy a leer Jeremías 29, 11 al 14 de la primera parte. Voy a leer en el nombre del Señor, profeta Jeremías. Este es Dios hablándole al profeta Jeremías para que le diga al pueblo de Babilonia que está deportado, está en esclavitud. Así que lo que va a escuchar directamente es la voz de Dios. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis, y yo os oiré. Vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el 14 dice: y seré hallado por vosotros, y seré hallado por vosotros. Guarda eso en tu corazón, porque este versículo nace directamente del corazón de Dios. Yo sé que está ahí, está escrito durante muchos años, miles de años probablemente está escrito ahí, pero hoy Dios está tomando esta palabra para esta iglesia, para los que somos parte de la viña del Padre de Vitacura. ¿Cómo lo sé? Muy simple, porque hace 2 semanas, cuando tuve un tiempo para sentarme en mi escritorio preguntándole al Señor sobre la predicación de hoy, lo primero que vino a mi mente fue este versículo. La verdad, honestamente, yo tenía en mi mente dando vueltas, tenía algunos apuntes, pero fue este versículo. Así que, después de lidiar un poco con Dios, lo coloqué ahí. Pero el Señor es tan bueno. Comentaban que el día martes nosotros nos juntamos con un grupo a orar, estamos en un grupo de oración. Y ahí participamos como 7 u 8 personas, depende, ahora como ha habido gente enferma, realmente el grupo baja, pero hemos sido fieles desde el año pasado, que estamos orando, buscando a Dios mismo. Y durante el tiempo de oración, bueno, todos comparten oración, y ese día Andrés Fernández, que estaba ahí, no compartió nada. No oró, no hizo nada, pero de repente dijo: tengo una sensación en mí, Dios está colocando en mi mente un versículo. ¿Adivina cuál era? Jeremías 29, 11 al 14. O sea, esto es de Dios, es una confirmación que es algo de Dios para el tiempo que estamos viviendo. Lo de esta mañana no es una predicación, es más bien una reflexión, un poco conversación o autoconversación. Quiero que tengan paciencia, puede ser un poquito más largo, pero tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo hoy y lo que viviremos en el futuro. Lo que estamos viviendo hoy y lo que viviremos en el futuro. Así que cierra tus ojos, vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te doy tantas gracias, Dios, por el privilegio de poder compartir de tu palabra, hablar de ti, de cómo tú eres, lo que tú estás haciendo. Y te pido, Señor, que tú tomes el control de toda situación que está en toda nuestra reunión. Señor, te pido que pongas paz en nuestros corazones, nuestras mentes y nuestro espíritu, poder sosegarlos delante de ti y escuchar tu voz. Haz lo que tengas que hacer en la vida de cada uno de los que estamos presentes en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este conocido pasaje del profeta Jeremías, como decía, lo hemos ocupado muchas veces. Dios abre su corazón. Es como Dios abriendo su corazón. Es como una declaración abierta de amor. Es cuando tú te declaras por primera vez para pedir pololeo a alguien. No dejas nada, no guardas nada, sencillamente te pegas el salto. Eso está haciendo Dios en esto. Está haciendo con todo su corazón. Dios, búsquenme. Yo quiero ser hallado. O sea, yo la verdad es que eso es el deseo más íntimo de mi corazón. Si me buscan con todo su corazón, si oran a mí, si vienen detrás de mí, me van a hallar. Denlo por seguro, me van a hallar. Dios quiere ser hallado, Dios quiere ser atrapado. ¿Por quiénes? Por sus hijos, por nosotros que le amamos, quienes le conocemos. El concepto y el deseo de atrapar a Dios está en toda la Biblia, no es algo nuevo, no es una doctrina nueva, no es una teología que se nos ocurra acá a los pastores de esta iglesia, no es algo que esté de moda en este momento, es parte de la Biblia y es parte de la vida cristiana, siempre ha estado. Ahora sí, lamentablemente hay iglesias en que jamás se habla de esta parte, se predica toda la demás, pero esta parte de un Dios sobrenatural que se hace palpable, se hace visible, pocas veces mencionado en alguna iglesia cristiana. Sin embargo, el deseo del corazón de Dios también fue el deseo de muchos seres humanos. Muchos seres humanos entendieron que esto estaba ahí para vivirlo. Como decía John Wimber, el fundador de la iglesia Viña, si está escrito, hay que vivirlo.
Si está escrito, hay que vivirlo. Así que lo que veas escrito, tienes que pedirle al Señor que sea parte de tu vida. No es teología, no es algo para que te lo aprendas, es algo para poder vivirlo. Y estos hombres y mujeres de Dios, durante años de historia bíblica, historia de humanidad, buscaron experimentar esta gloria de Dios, buscaron experimentar aquello que Dios decía que era cierto, vivir cerca de la presencia de Dios. Algunos de estos lo encontramos en la Biblia, otros están en el mundo secular, después que la Biblia se terminó de escribir, y Dios siempre ha querido ser hallado, ha querido ser mucho más que una religión. Dios quiere ser mucho más que una serie de enormes conceptos que aprendemos, porque hay que hacerlo, porque Dios dice, es mucho más que eso. Eso es solo el inicio del poder vivir como una vida cristiana. Desde siempre Él se ha querido manifestar, desde siempre Él ha querido estar en medio de su pueblo. Piensa en Edén, Él estuvo al medio. Piensa en el Antiguo Testamento, Él estuvo en el tabernáculo. Después estuvo en el templo. Piensa en el Nuevo Testamento, Jesús está entre nosotros. Y piensa qué pasó en Pentecostés, el Espíritu Santo en medio de nosotros. Esto está en toda la Escritura. No es algo nuevo. El cómo lo interpretemos es lo que va marcando la diferencia. En la Biblia encontramos varios ambiciosos con Dios. Varios más de Dios. Hay varios personajes que tienen esa característica. Uno de ellos es Abraham. Un hombre común y corriente, un hombre que no tiene nada especial. Lo único, era un hombre pagano, él pertenecía a una cultura pagana, adoradores de dioses. La única diferencia que tiene Abraham contigo o conmigo es que en la profundidad de su corazón él buscó a ese Dios que ni siquiera podía ver. No lo podía ver, no lo podía leer. No existía la Reina Valera, la NTV, la NBI, ninguna de esas existía. No existía el Espíritu Santo que lo podía construir su corazón. Él sencillamente miraba todo lo creado y miraba la naturaleza y pensaba, esto no, tiene que venir de algún lado. Alguien tiene que haber hecho todo eso. Y eso lo hizo buscar a Dios. Sabemos que Abraham llegó a ser el padre de la fe. Dios le habló directamente, fue llamado el amigo de Dios y a través de su linaje nació Jesús, el Señor, tu Señor y mi Señor y nuestro Salvador. Así que él buscó siempre la gloria de Dios, caminó con Dios, dice la Escritura. Otro personaje que lo mencioné hace unos días también es Enoc. Es otro de los grandes buscadores de Dios. Solo 5 versículos del Génesis no hablan de la vida de Enoc. No hablan de su nacimiento, hablan de sus hijos y no hablan cortamente de su vida con Dios. Pero fue tan cerca su vida con Dios que sencillamente Dios se lo llevó. Fue traspuesto, dice, a vivir la gloria. En la gloria de Dios lo sacó de la tierra y se lo llevó a la eternidad para vivir la eternidad de Dios, la gloria de Dios. Un tercer personaje que voy a hablar esta mañana, también muy conocido, es Moisés. Moisés es un hombre que tenía hambre de Dios. Podríamos hablar 1000 cosas de Moisés. Podríamos hablar distintas facetas de la vida de Moisés. Es uno de los personajes más estudiados, más grabados. Se han hecho películas, se han hecho novelas, muchas cosas de Moisés. Pero lo que llama la atención de Moisés es que fue un hombre que vio cosas sobrenaturales de Dios tremendas. Él vio el río Nilo transformarse en sangre. Él vio el Mar Rojo abrirse. ¿Cuántas cosas no vio? Pero para Moisés no fue suficiente. Aún había algo más en su corazón. Y hay un pasaje en el libro de Éxodo que nos revela qué es lo que había en el corazón de Moisés. El pasaje está en Éxodo 33, 15, donde vemos al pueblo de Israel que ya ha salido de Egipto, ya está en el desierto, acampó en un lugar y ahora Dios le dice, vamos a levantar el campamento y vamos a seguir avanzando hacia la tierra prometida. Y en este diálogo que se produce entre Moisés con Dios cara a cara, ahí vemos el hambre que tiene Moisés por Dios. Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, si tú no vas conmigo, yo no me quiero mover, no quiero que nos vayamos, no quiero que levantemos el campamento. Yo necesito estar en tu presencia. Eso es literalmente lo que Moisés le está diciendo. Y Dios le dice, yo me lo imagino este diálogo como, pero tranquilo Moisés, si yo voy con ustedes. A mí me hubiera bastado probablemente, pero a Moisés no le bastó. Y en el versículo 33, 18 le dice, entonces muéstrame tu gloria. Entonces muéstrame tu gloria. Imagínate todo lo que había visto y él quería más. Hay alguien esta mañana que quiera, no sé qué es lo que has visto, ¿quieres más de Dios? Hay alguien que tenga ese deseo profundo en su corazón. Señor, yo quiero más, Dios. No estoy contento con lo que he visto, no estoy contento con lo que he experimentado. Yo necesito llenar mi alma de ti. Yo quiero realmente, Señor, verte cara a cara. Como Moisés, hay alguien esta mañana que le esté diciendo, Señor, en la intimidad de tu corazón, Señor, necesito verte cara a cara. Levanta tu mano. Yo quiero saber cuántos hambrientos hay esta mañana. Gloria a Dios, aleluya, amén. Me sumo a la levantada de manos. Ese era Moisés. ¿Y qué otro decir de otro loco? Otro loco es Isaías, conocido como el profeta. Es un buscador de la presencia de Dios. Isaías estaba marcado por Dios para ser profeta de Dios. Y vemos un pasaje en su vida donde Dios le concedió ver la gloria de Dios. Y no se la concedió porque le caía bien.
No le concedió porque sí, porque le tocó a Isaías, porque él era un hombre que buscaba y anhelaba en la profundidad de su corazón conocer a Dios, experimentar con Dios. Y el pasaje más glorioso está en Isaías 6 del 1 al 5. 6 del 1 al 5, solamente voy a leer el versículo 1 y el 5 porque es muy largo. Y vemos cómo el profeta Isaías se le concedió algo que probablemente tú y yo anhelaríamos de por vida, poder ver a Dios como Dios es. Y dice así el relato, Isaías 6:1, el año que murió el rey Usías, vi al Señor. El año que murió el rey Usías, vi al Señor, vi al Señor. No sé si te conmueve tu corazón, vi al Señor. ¿Cómo hubiera querido yo ser Isaías, verlo cara a cara? Y sigue el relato y dice, y sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. La presencia de Dios llenaba el templo, llenaba todo el lugar. Esa es la imagen que él estaba viendo. El versículo 5 dice, después que sigue relatando todo lo maravilloso que está viendo, todo lo majestuoso que está viendo, el 5 dice, entonces dije, este es Isaías hablando consigo mismo, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Isaías pudo darse cuenta de la gloria de Dios y también vio de inmediato lo pequeño que era, lo poco acepto que era. Y se sintió como no grato a los ojos de Dios. Él pudo comparar la gloria de Dios y comparar su propia vida, su propia experiencia. Y estamos hablando de lo que llamaríamos hoy día un hombre santo. ¿Qué quedaría para nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos probablemente nosotros delante de esa gloriosa y majestuosa presencia de Dios? Y no quiero dejar fuera este relato de muchos más que podríamos hablar al apóstol Juan. Él es una persona muy importante y hay una característica que hace de Juan muy único entre todos los discípulos de Jesús. Él es el discípulo del amor. Cuando tú ves el Evangelio de Juan y lo comparas con los otros 3 evangelios, es total y absolutamente diferente. Leer el Evangelio de Juan es un desafío. Y cuando tú ves y lees lo que él escribe, es su letra, es su puño y letra, ves la profundidad de cómo él conocía a Dios. Él empieza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Cuál empieza así? ¿Cuál de los otros evangelios tiene ese tipo de revelación? Ninguno. Porque él era un buscador de Dios. Probablemente en esta búsqueda de Dios, Dios le permitió ser el único de los discípulos que murió por muerte natural. Todos los demás discípulos, de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a los relatos posteriores de los evangelios, murieron por Jesús. Los mataron, literalmente los mataron. Se dice que el apóstol Juan también intentaron matarlo. Hay un relato y escrito que se dice que se le intentó tirar a una caldera de aceite hirviendo para que muriera quemado el aceite. Y dicen que cayó el aceite y no se quemó. Tal como sucedió en el foso de los leones, exactamente lo mismo. Y Juan salió y como no pudieron matarlo, lo llevaron a la isla de Patmos, una isla de trabajo forzado, era una isla de castigo. Y ahí en ese lugar, en el día del Señor, Juan, al igual que Isaías, ve la gloria de Dios y pudo ver a Jesús glorificado. No el Jesús que conoció en la tierra, lo que está en los cielos, aquí también en la tierra. Él pudo ver cómo eran los cielos. Y tal como Isaías, en el Apocalipsis 1, del día 17, Juan cae postrado delante de la gloria y la magnificencia de lo que él estaba presenciando. ¿Ya tienes un poco de hambre de eso? ¿Quieres ver un poco de eso? Quiero decirte que después de que terminó la Biblia de escribirse, muchos otros personajes hay. Sería muy largo enumerar, elegí unos pocos, los más destacados de señalar, porque esto ha seguido sucediendo. Esto no es un tema bíblico, es algo que es parte de la naturaleza de Dios. El primero que quiero hablar es de William J. Seymour, pastor afroamericano, hijo de esclavos. Mira el contexto del año 1900. Hijo de esclavo, era tuerto. Sin embargo, tenía algo en su corazón que no lo dejaba tranquilo. Él leía la Escritura, leía Hechos 2, del 1 al 3. Y cuando vendré poder, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Él leía eso y le provocaba esa sensación. Eso está aquí, yo lo voy a buscar. Él vivió en un tiempo donde esto no estaba pasando, no estaba sucediendo. La iglesia pasó por un gran periodo de adormecimiento espiritual. No había mayor revelación. Pero él leyó, escuchó que esto era una verdad. Y junto a un grupo de personas se juntaron a buscar de Dios. Se juntaron a buscar el Espíritu Santo. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero seguramente fue una larga espera. Seguramente muchos otros cristianos le dijeron
religiones, qué ridículo, mira lo que estás esperando, mira lo que estás haciendo. Pero dice la historia que un día 6 de abril de 1906 vino sobre el grupo del pastor Seymour, el Espíritu Santo se derramó en la calle Azusa, Los Ángeles, Estados Unidos, como nunca antes había sucedido después de Pentecostés. No hay ninguna comparación de lo que sucedió en la calle Azusa que sea comparable a lo que realmente sucedió en Pentecostés. El relato de las personas que tienen las crónicas de ese tiempo dicen que el derramamiento fue tan poderoso y milagroso que muchas conversiones, multitudinarias conversiones, nacimiento de iglesias, nacimiento de misiones, liberaciones, cientos, miles de personas pudieron salir a partir de eso. De ahí nace el movimiento pentecostal que hoy día está en todo el mundo y de los cuales la viña es uno de sus herencias, es parte de nuestra historia, nace en la calle de Azusa. Pero en 1904 en Gales, mira la distancia, Estados Unidos, Bretaña, allá está Gales, en 1904, un hombre llamado Evan Roberts, un hombre ansioso de Dios, un hombre dispuesto a ir hasta donde Dios lo llevara. También con un grupo orando y buscando a Dios, vino un gran avivamiento. Y el mayor número de convertidos en Gales y en toda Bretaña es del movimiento 1904. Evan Roberts, un hombre buscador de Dios. ¿Y qué decir de nuestro país? En nuestro país no se quedó atrás gracias a la misericordia de Dios. Pero Dios tuvo que enviar a alguien de afuera. Un hombre llamado William Hoover, pastor metodista norteamericano, que llegó al paraíso, llegó en un barco, llegó a una iglesia donde no se creía en el Espíritu Santo, donde no había hambre de Dios, pero algo había en el corazón de este pastor. Y se empezó a juntar con otros locos, con otros ansiosos de buscar más de Dios. Y dice la historia que después de mucho estar buscando más del Espíritu Santo, el día 12 de septiembre de 1909, en Valparaíso, se derramó el Espíritu Santo en Chile como no se ha vuelto a ver a la fecha. Los relatos de la época hablan de conversiones, hablan que llegaron los bomberos porque en la iglesia se veía fuego y era el Espíritu Santo, no había fuego, pero los bomberos llegaron al lugar porque la manifestación del Espíritu de Dios fue tan extraordinaria que todo el mundo fue conmocionado. Eso sucedió en nuestro país en 1909. En 1995, en un lugar llamado Pensacola, Florida, Estados Unidos, un pastor, John Patrick, que había pasado un momento muy difícil, había perdido a su mamá, que llegó en un momento desesperado, Dios, Señor, ¿qué hago? Y Dios le habla y dice, invita a este evangelista a predicar. El predicador se llamaba Stephen Hill. Esta asamblea de esta iglesia de la Asamblea de Dios no tenía nada especial, pero Dios le dijo, trae ese hombre trae la llama. Y dice en el relato que el domingo 18 de junio de 1995 estaban celebrando el Día del Padre y fue el día en que este hombre fue invitado y empezó a predicar. La reunión empezó a las 10 de la mañana, terminó a las 4 de la tarde porque la presencia y la gloria de Dios cayó sobre el lugar. Se cuentan de relatos, el avivamiento de Pensacola duró meses, años, hasta entrado a nuestro siglo, del siglo XXI, seguía la presencia de Dios en ese lugar. Quiero terminar hablando de un hombre que tiene un libro que te lo recomiendo, Tommy Tini. El libro se llama La búsqueda de Dios. El libro que ya tiene unos 10 o 12 años por lo menos. Pero lo que él habla en ese libro es el inicio del avivamiento en Houston, Texas. Cómo Dios lo usó, fue parte del proceso para que en esa iglesia, después de una iglesia que estaba buscando a Dios, en el relato del libro tú ves que la iglesia estaba pasando cosas similares a las que empezaron a suceder aquí. Y empezaron como a ponerle fuego, pongámosle fuego. En lugar de pararlo, pongamos más leño a esto, pongamos. Y ahí lo invitaron a él a predicar. Y en uno de esos días que él estaba predicando, la presencia de Dios cayó sobre el lugar y el púlpito literalmente se partió en dos. Fue tan fulminante, la gente cayó en los pasillos. Una de las cosas más notables de este avivamiento no fueron tanto las sanidades, sino la cantidad de conversiones. Dice en su libro que literalmente la gente se bajaba del auto en los estacionamientos y se caía al suelo en la presencia de Dios. Los bares alrededor de la iglesia hubo conversiones porque la presencia de Dios estaba en el lugar, habitando en el lugar. Dios quiere visitarnos. Pero la Biblia no solamente habla de hombres buscadores, habla de momentos en la historia, sucesos en la historia, donde Él decide con toda su sustancia hacerse presente en un lugar. Por algún motivo Dios decide, este es el lugar. Y vamos a ver unos pocos pasajes donde yo quiero relatar un momento donde Dios decide, aquí ahora me voy a manifestar. Voy a dar varios versículos a los que les gusta anotar. Y vamos a leer unos pocos. A los que les gusta anotar voy a decir los versículos. Uno está en Éxodo 24, del 15 al 17. Éxodo 24, del 15 al 17. Ese es un versículo. El siguiente es Éxodo 40, 34 y 35.
Éxodo 40, 34, 35. Números 26. Números 26. Primera de Reyes 8, 10 y 11. Primera de Reyes 8, 10 y 11. Segunda de Crónicas 5, del 7 al 14. Segunda de Crónicas 5, del 7 al 14. Segunda de Crónicas 7, del 1 al 3. Segunda de Crónicas 7, del 1 al 3. Hechos 2, 1 al 3. Hechos 2, 1 al 3 y Hechos 10, 44, 48. Vamos a leer unos pocos esta mañana. El primero que quiero que leamos está en Éxodo 40, 34, 35. No sé quién lo tiene. Éxodo 40, 34, 35. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Quiero que observen esto. Literalmente estaba el tabernáculo, que era la iglesia en aquel tiempo. Cayó la presencia de Dios de tal presencia, de tal manera que no podían entrar. O sea, él ocupaba el espacio físico. Estamos hablando que él se hizo físico, se materializó la presencia de Dios a tal punto que no cabía nadie más. Eso es lo que está tratando de decirnos el escritor bíblico. Vamos a leer otro pasaje en Segunda de Crónicas 5, de 7 al 14. Lo que vamos a leer aquí, yo quiero que pongan mucha atención, en especial los adoradores. Lo que vamos aquí es el momento en que que Salomón, el hijo de David, ya construye el templo. David el padre quiso construirlo y Dios no lo dejó por la cantidad de muertes que había generado, pero su hijo lo hizo y en este momento el templo ya está construido y el rey David manda que vayan a buscar el arca del pacto, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, y eso es lo que vamos a leer ahora. No sé quién tiene ese pasaje, Segunda de Crónicas 5 del 7 al 14. Fuerte. ¿Del 7 al 14? Sí. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo. Manos se veían de fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de ellos. Este es un pasaje extraordinario donde vemos la asociación de la adoración con la manifestación de la gloria y la presencia de Dios. Vamos a leer 2 de Crónicas 7, 1, 3. Recuerden, lo que acabamos de leer es el momento en que David dice, metan el arca. Solamente, todavía no está inaugurado. Ahora lo que vamos a ver es la inauguración, la dedicación que hace el rey David del templo. ¿Quién tiene 2 de Crónicas 7, del 1 al 3? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Quiero que vayan recordando estas cosas. Había tal gloria de Dios que no se podía entrar. La gente quería entrar. Y cuando uno ve los relatos que lo que pasó en Pensacola y en otros lugares, la gente no podía entrar al lugar, caía en los estacionamientos. Es exactamente lo mismo que estamos hablando. Lo que sucedió ahí en ese tiempo bíblico sucede también en el tiempo que nosotros estamos hablando. Y el más conocido de los pasajes, Hechos 2, 1 a 3. ¿Quién lo tiene? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vemos exactamente la misma manifestación, gloriosa manifestación. Lo que queda claro, el profeta Isaías nos dice que Dios quiere ser hallado. Y me hallaréis, dice el profeta. Pero no solamente dependemos del profeta Isaías, sino que es lo que hemos escuchado de la lectura bíblica, la vida de personas buscadores de Dios, y lo encontraron, definitivamente lo encontraron. Nos habla de momentos, sucesos históricos en que Dios se vino a manifestar. Dios quiere ser atrapado por nosotros. Dios quiere ser atrapado por ti, por mí, por cada uno de los que estamos acá. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo. Pero la gran pregunta que resalta en este momento, ¿puede realmente un ser humano atrapar a Dios? Si pensamos con nuestra mente humana, probablemente la respuesta de inmediato es no, imposible. La pregunta es, ¿podemos hacerlo? ¿Tendremos un buen resultado mientras buscamos a Dios? ¿En algún minuto lo cazaremos? Sabemos que, dice el pastor Tommy Tini en su libro, La búsqueda de Dios, procuramos lo imposible sabiendo que es posible. Procuramos lo imposible sabiendo que es posible porque Dios quiere ser atrapado. Procuramos lo imposible sabiendo que es posible porque Dios quiere ser atrapado. El domingo 19 de mayo, antes de irme a Cuba, yo prediqué sobre caminar con Dios, el caminar con Dios, caminar en su presencia. Y ese día di el ejemplo de mis hijas. Entonces, si te acuerdas, si estaba ese domingo ahí. Yo dije, cuando mis niñas eran pequeñas, nos encantaba jugar. Cuando yo llegaba a la casa, jugaba con ellas. Y dije que uno de los grandes juegos que a mí me gustaba mucho era la escondida. Jugábamos a la escondida. Y en el juego me encantaba que me tocara esconderme. No me gustaba mucho en realidad salir a buscar, pero ya. Y jugábamos. Y cuando les tocaba a alguna de ellas, bueno, rápidamente encontraba a su hermanita. Pero yo gozaba escondiéndome lo que más podía. Gozaba verlas que me empezaban a llamar, papi, papá, papi. Cuando encontraba una, después empezaban las dos a buscarme. Y después el tono de la voz. Cuando ya el papi era medio afligido, yo ahí salía. Y salía y me mostraba. Y cuando me veían, corrían a mis brazos y las tomaba y nos dábamos vueltas. El momento más extraordinario y más glorioso. Así es Dios. Él quiere ser hallado. Él quiere ser atrapado por ti y por mí. Salvo que estés llegando por primera a esta iglesia, o seas un K8, es decir, alguien que viene cada 8, te habrás dado cuenta que hace unos meses Dios está haciendo algo distinto. Dios está haciendo algo nuevo en medio nuestro. Es un tiempo especial con Dios. En la Biblia, la enseñanza de Jesús nos llama a estar apercibidos del tiempo que vivimos. Tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. No tenemos que ser profanos, de no dar en consideración las cosas espirituales que están pasando en medio nuestro. Junto al equipo pastoral no solamente estamos buscando a Dios, sino que queremos guiar a la iglesia para poder tener un entendimiento real de lo que está pasando y lo que podría pasar en medio nuestro. Hay una necesidad, tenemos la percepción que estamos prontos de alcanzar a Dios. Creemos que pronto Dios se va a quedar. Estamos anhelando eso en nuestro corazón y algunas señales hay en el camino. Durante estos meses, al menos en dos domingos, hemos tenido una fuerte presencia de Dios. Han sido domingos en que tanto la oración como el tiempo de la ofrenda se han alargado mucho más. No porque esté planificado, sino que es lo que Dios ha estado haciendo. Han sido unas manifestaciones en que algunas personas se han puesto a orar en forma espontánea. Otros han caído postrados. ¿Te acuerdas de los relatos bíblicos? Unos se postraron, cayeron postrados delante de la presencia de Dios. Y otros han recibido en este tiempo palabras de Dios. Y quiero pedirle a Carolina, que ya recibió una de estas palabras de Dios hace como 3 domingos atrás, mientras estaba pasando esto, mientras algunos estábamos prostrados, mientras algunos estaban adorando, Dios le habló. Así que vamos a dejar a Carolina que nos comparta su testimonio. Lo voy a leer porque yo nunca acostumbro a escribir las cosas que como que uno a veces como que Dios muestra cosas. Y normalmente uno no las escribe, por más que nos digan que tenemos que escribirlas, yo por lo menos no lo acostumbro a hacer. Y bueno, y esta vez fue tan como especial la forma que empecé a escribirla en un cuaderno. Esto fue en el tiempo de adoración. Ese día estaba el GON con la adoración. Y empezó así, decía, yo estaba ahí y sentí que decía, es hora de levantarse, es hora de manifestar lo que queremos, es hora de declarar y clamar lo que es nuestro. Mientras esto pasaba, decía, es hora de ser luz. Y en ese momento fue muy especial porque yo vi como que
nosotros como iglesias y como todos juntos, como que empezábamos a subir, pero yo no veía el techo como roto ni nada, sino que veía como una luz como muy fuerte que era como un flash, así como una cosa muy especial. Y en ese justo momento, Sandra se para y dice, bueno, y pongámonos de rodillas como iglesia a orar. Y en ese momento, cuando dice que nos arrodillemos, sentí, y Dios, como que sentí tan como su voz que me decía, caminen juntos. El mismo sentir los llevará a derribar muros. La adoración debe ser el centro, como en el tiempo de Israel, como con la adoración derribaron los que lo tenían detenidos. Derribaron los que los tenía detenidos, claro. Y ahí, mientras pasaba eso, fue como una confirmación, porque yo este último tiempo, meses, Dios me ha llevado mucho al tema de los muros. Es como, incluso de que muchas veces Dios derriba muros y a la vez también nosotros a veces los volvemos a construir. Como que no, los derribamos y a la vez los construimos nosotros mismos. Y como que Dios dice, lo que yo derribo es derribado para siempre. Y siempre me llevaba al tema de Josué. Y bueno, y en ese minuto empecé a pensar en nuestra iglesia y hay un lugar donde está como pensado, tenemos el corazón puesto ahí de que a lo mejor, Dios tiene ese lugar para nosotros, y nos vi como en el mismo estilo de Jericó con Josué, así como caminando y orando por esa tierra prometida. No me vi justo en el lugar mismo porque conozco el sector, pero me vi como caminando desde abajo nos vimos, yo vi como gente, yo ahí incluida, y orando así por ese lugar, pero clamando por ese lugar, así como lo hizo el pueblo de Israel. Y bueno, fue tan como increíble para mí todo esto, que yo íbamos en el auto, porque después de esto, bueno, fue súper linda la adoración y todo, yo creo que todos sentimos algo muy especial ese día, nos fuimos muy contentos. Iba en el auto y yo le empiezo a comentar a Claudia y me dice, yo sentí lo mismo, y me empieza a hablar cosas muy parecidas, y ahí fue cuando yo le dije, mira, yo lo noté, porque cuando me pasan cosas así, igual uno a veces tiene el temor de ser uno, y no sé, entonces lo anoté y dije, no, yo esto sí lo voy a escribir y se lo voy a mandar a Leo, porque como un par de veces he escrito cosas, así que, y ahí, eso. Gracias, Caro. Ella dijo en un momento que Dios le ha dicho, es tiempo de manifestar lo que queremos. Cuando terminemos esta predicación vamos a manifestar lo que queremos. Yo no sé cuál va a ser tu prioridad, cuál va a ser tu lista. Yo quiero a Dios. Yo creo que Él está ahí. Si Él está primero, todo lo demás va a estar. Así que vamos a tener un tiempo al final de esta enseñanza, conversación. Desde inicio de este año hemos tenido reuniones especiales. Han habido varias reuniones de domingo, desde enero a la fecha que lo hemos compartido con los que estamos acá, como parecía que, y se nos guateaba, se nos bajaba. Y hasta que sucedió una, y han sucedido dos. Y probablemente van a seguir sucediendo, y lo que queremos es que no sea un suceso, será nuestra vida así. Queremos que eso es lo que suceda. Pero lo que tenemos que entender que Dios, como queremos con esta enseñanza, como podamos alinearnos, lo que más le dijo Dios a la Caro es que estar unidos. Tenemos que alinearnos en lo que está pasando. Quiere unidad. Y lo que tenemos que entender que Dios es un Dios de proceso. Dios siempre ha estado guiando esta iglesia porque es la iglesia de Él desde que partimos. Esto no es algo que está sucediendo ahora, no es algo que apareció de la nada. Él ha llevado adelante la iglesia a pesar de nuestra humanidad, a pesar de equivocaciones, a pesar de cosas que podrían haber sido distintas. Ha sido Él guiándolo en todo este tiempo. Dios es un Dios de proceso, no es un Dios de generación espontánea. No es un Dios que está en toda la Biblia. Siempre cuando Él está obrando, vuelve atrás. Él levanta la historia desde lo sucedido atrás. Siempre cuando Él se presentaba, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No dice soy tu Dios y de aquí para adelante. Siempre hay una continuidad porque Dios es así. Nosotros no somos así, pero Dios es así. Así que lo que estamos viviendo en el tiempo presente tiene que ver con lo que Dios ya ha hecho y es lo que nos toca pasar en este tiempo.
Permíteme un poco de tu tiempo para hablarles un poco del pasado de la iglesia, sobre todo para los que son más nuevos, antes de volver al presente y de volver al futuro, que hablaremos básicamente el próximo domingo. Vamos a hablar un poquito de eso. Primero decirle que todo comenzó cuando mi papá no me quiso llevar al zoológico. No, es demasiado atrás. Durante estos años hemos visto crecer y desarrollarse la iglesia de forma increíble. Yo creo que si tú hubieras estado en el grupo inicial de Toño y la Mariola, uno jamás hubiera creído que podríamos haber crecido y haber pasado todo lo que ha pasado. Y si eso no es Dios, no sé qué es lo que fue. Realmente ha sido el Señor que ha estado obrando. Del pequeño grupo en casa que dio el inicio a la iglesia, no tenía líderes, no tenía ministerio y no tenía pastores, porque esa es la realidad. Y hoy día tenemos una serie de ministerios. Tenemos varios líderes, estamos a una semana de celebrar la segunda conferencia. Hay 60 líderes con su equipo invitados a la conferencia, más invitados de otras iglesias. O sea, realmente eso es caminar con Dios, eso es lo que Dios ha estado guiando. Estamos próximos a plantar la Viña Patagonia en Coyhaique. Estamos próximos a iniciar una nueva sede de esta iglesia en la comuna de Conchalí. Y pronto vienen otras plantaciones, porque hoy día somos una iglesia embarazada. Yo sé lo que Dios está haciendo y está poniendo semilla en el corazón de varias personas para lo que viene en el futuro. Hace 1 año y medio atrás yo prediqué sobre esto, que Dios me había dicho que los próximos 3 a 5 años por lo menos iban a salir como 4 o 5 plantaciones, y ya está pasando. Estamos viviendo el pasado en el futuro. Es algo tan increíble cuando Dios lo hace. Hoy día tenemos una fundación, tenemos una escuela que está trabajando hacia afuera. Lo que quiero, cuando te cuento esto, lo que quiero decirte es que tenemos que tener claro que lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que ya hemos vivido. Lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que ya hemos vivido. Dios nos ha estado guiando para edificar su iglesia para llegar al tiempo presente, para este tiempo que estamos viviendo frente a Él. Dios no usa retroexcavadora, gracias a Dios. Dios no usa retroexcavadora. Él siempre construye el momento presente sobre los hombros de las generaciones anteriores. Yo estoy aquí porque hubieron otros antes que caminaron. Y cuando vemos el reino así, vamos a poder realmente crecer. Si no, siempre vamos a estar levantándonos sobre los escombros de lo que quedó en el tiempo anterior. No es así. Él está construyendo y nos está llevando, y estamos caminando ahora al punto de que Dios quiere. Lo que está pasando no es producto de la genialidad de alguien que se le ocurrió hacer algo. No es un programa nuevo, no es un recurso ni estrategia, es Dios, el Señor que está trabajando con nosotros. La Biblia dice claramente que Jesús construye la iglesia. Él lo declara cuando Él habla por primera vez de la iglesia. Y a través de la enseñanza que encontramos en la Biblia, los soplos del Espíritu Santo, hemos ido creciendo y desarrollándonos como iglesia. Durante estos años hemos procurado predicar toda la palabra de Dios. A veces no ha sido fácil. A veces no gusta toda la palabra de Dios. Estamos predicando cosas que son absolutamente contra la cultura. Decía en la mañana que probablemente algún día podemos tener problemas, porque como estamos en YouTube, más de alguien nos va a pesquisar y podemos tener problemas, pero vamos a seguir predicando toda la palabra de Dios, porque a eso hemos sido llamados, a predicar toda la palabra de Dios. Y estamos formando, con la ayuda del Señor, a crear una iglesia de discípulos reales de Cristo, pero discípulos que además tengan una vida de intimidad con Dios. Ese ha sido nuestro foco, esa ha sido nuestra visión como pastores de la iglesia. Pero sabemos que estamos en una etapa distinta. Durante los años que llevamos de iglesia hemos pasado muchas etapas. Y podría hablarles de muchas etapas, pero yo no quiero hablar de eso. Quiero hablar solamente de una etapa que a mí me parece, no lo he hablado con el resto del equipo pastoral, a mí me parece que es el inicio de lo que nosotros estamos pasando en este momento. Estoy hablando de la casa de Jerónimo Alderete, nuestra habitación anterior. Fue en ese lugar donde Dios no solamente cumplió con la promesa que está en nuestra visión de llevar el reino de Dios a otro lugar. Ahí nació Cuba, ahí nació el Coyhaique, nacieron en ese lugar, ahí son lugares que Dios lo usó para eso, pero ahí sucedió algo más. A finales del tiempo de Jerónimo Alderete, Dios empezó a hablar a mi corazón, y yo sé que al corazón de otras personas. Empezó a tratar de hacernos pensar en lo que estábamos viviendo. Y durante ese periodo empecé a experimentar una gran insatisfacción santa, insatisfacción que me decía, no puede ser todo esto. Estábamos viendo gran parte de la visión. Uno podría decir, estamos bien, ya cumplimos, gracias Señor. Pero no puede ser todo esto. Y en ese tiempo el Señor trajo muchas palabras proféticas para la iglesia. Han estado siempre, pero trajo. Y empezó a recordármelas a mí, que mirara las profecías. Y al leer las profecías sobre esta iglesia, que las vamos a ver el próximo domingo, literalmente hay mucho que vivir todavía. Tenemos mucho camino por delante todavía. Extraordinario con la presencia de Dios. Ahí se originó el último año el cambio de nombre de la iglesia.
El cambio de nombre de la iglesia no es porque se nos ocurrió, es algo que el Espíritu Santo nos estaba llevando. Y un día claramente el Señor me preguntó, esos susurros del Espíritu, ¿por qué la iglesia se llama así? Y la verdad es que lo primero que le respondí, lo más lógico, bueno, las viñas se llaman donde están, el lugar donde están. No me dijo nada, pasó un tiempo y de repente ese susurro de Dios me dice, ¿y qué es lo que realmente se vive dentro de la iglesia? Y ahí llegamos al Padre. Empezamos a darnos cuenta que las personas que llegan de otra iglesia o cristianos nuevos empiezan a conocer un Dios profundamente, una relación con Dios, un Dios paternal. Y eso nos llevó después a muchas manifestaciones más. Dios le habló a distintas personas para el cambio de nombre. En ese tiempo empezaron las predicaciones sin proponernos sobre ser hijos de Dios. Ahí nacieron. Y están del 2015 al 2016, son las primeras. También están en YouTube todavía. Ahí están las primeras. Y en ese tiempo caímos en un hoyo económico que nunca habíamos estado. Por primera vez, después de todos estos años de caminar con Dios, tuvimos que ir a un lugar antes del contrato. Nunca nos había pasado. Por supuesto que humanamente eso provoca muchos quiebres, muchas culpabilidades que hicimos, Señor, y muchas cosas pasan por uno. Pero empezamos a entender lentamente que Dios tenía propósito de sacarnos de ese lugar. Y quiero contarles que a inicio de 2017 ya teníamos claro que teníamos que ir, ¿no? No podíamos seguir ahí. Y empezamos a buscar dónde irnos y no había dónde irse. Ningún lugar. Todo lo que había disponible era muy, muy caro. Y me acuerdo que afortunadamente los dueños de la casa todavía no tenían el otra persona que iba a arrendar. Y entonces domingo a domingo, nos podemos el próximo domingo y nos quedábamos. Entonces, ustedes no lo sabían, pero teníamos reunión el domingo y nosotros estábamos pensando si íbamos a poder estar el domingo ahí. Y no iba mal. Hasta que alguien encontró este lugar. Y vino la luz. Y justo el domingo nos dicen, ¿sabes? El último domingo que están acá en Jerónimo Alderete. Y nos fuimos y habíamos encontrado el lugar, pero esto no te lo imaginas cómo era. Así que alguien dijo, encontré un lugar. Y encontró el Hotel Kennedy. El mismo hotel que nos vio por nacer por primera vez como iglesia. El día 16 de abril de 2017 tuvimos la reunión de Hotel Kennedy. Yo sabía que eso era espiritual. Sabía que esto no es fruto del azar. Y me acuerdo que le pregunté al Señor, Señor, ¿y cuál es el propósito de esto? Y me dijo esto, Señor, llegaron como grupo. Hoy día los envío para que alcancen su visión. El 23 de abril de 2017, exactamente al 23 de abril del 2006 cuando partimos, 11 años, llegamos a este lugar y fue como ahora empieza. Me encantaría decirle que todo lo que vino ahora es sobrenatural y tiene mucho glamour. Tiene poco glamour. En realidad, llegamos a este lugar que algunos le dicen cariñosamente el hoyo. Estamos menos 2 para abajo. Un lugar oscurísimo al cual hemos traído luz. Un lugar que estaba lleno de polvo, ratones y otras cosas que hemos limpiado y hemos hermoseado en la medida de nuestras fuerzas. Un lugar de muy mal olor que Dios ha ido cambiando con la fragancia de su presencia. Hemos esforzado mucho por el tema del olor porque poco podemos hacer. Pero quiero contarles esto, que a principios de este año, final del año pasado, estábamos en el estadio y Dios me habló. Y me dijo, porque estábamos hablando precisamente, habíamos tenido un domingo con un mal olor tremendo en el lugar, porque estamos en un subterráneo, un edificio que es más o menos viejo. Hay muchas cosas que favorecen eso, no hay ventilación. Y el Señor me dijo, ¿y por qué no oras? ¿Acaso yo no soy el Dios que doy vida a la muerte? ¿Acaso no cambio lo malo en bueno? ¿No podré cambiar el olor de este lugar? Y honestamente, en lo personal, yo lo único que he estado haciendo es eso. Y verdad, como sea, ha empezado a mejorar. Y te pido que te sumas, porque mientras Dios nos tenga aquí, vamos a estar en una batalla de fe. Que este sea un lugar agradable, que se reemplace lo natural por la fragancia del Espíritu de Dios. Este es un lugar donde está escondido. Dios nos trajo para trabajar en lo secreto. Un lugar donde a Dios se ha revelado mucho como Padre. A mí se me reveló una área de Padre que no la conocía, lo conocí en este lugar. Y un lugar donde han llegado hermosas personas. Y si se quedaron, es porque Dios les habló. Porque no era el mejor lugar como para quedarse. Dios ha cumplido muchos propósitos en nosotros acá, más de lo que podemos entender y podemos ver. Maricela habló al final de su prédica el domingo pasado sobre áreas de los días que tienen que cambiar para producirse ese encuentro directo con Dios. Yo quiero ahondar el próximo domingo sobre eso. En este nuevo tiempo que estamos viviendo, estamos tratando de alcanzar el equilibrio como equipo pastoral entre dejar que Dios haga y lo que tenemos que hacer.
porque sabemos y tenemos la convicción que Dios quiere ser hallado. No es un orgullo nuestro, es algo que Dios está manifestando, que está pasando y va a suceder. Va a llegar el día que vamos a entrar a este lugar y Dios, Señor, va a estar aquí. Yo te lo doy firmado porque Dios es fiel y estamos llenos de palabras proféticas con respecto a eso. Y algo que está empezando a suceder en medio nuestro. Para acercarnos a Dios estamos haciendo algunas reuniones intencionadas. Lo que hacemos es crear un espacio de búsqueda. Es crear un espacio y un ambiente para que Dios se manifieste, para que manifieste su gloria, para que nosotros entremos a la presencia de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. No podemos hacer mucho más de eso. Por eso son las noches de búsqueda que se iniciaron el año pasado. Y aquí yo quiero dar un agradecimiento muy especial al equipo de conexión, al grupo de conexión, que han sido los promotores de la noche de búsqueda. Este día viernes yo vine bastante afectado de salud. Vine principalmente para que no me juzgaran porque iban a pensar que me quedé viendo el partido y porque pensé que iba a haber muy poca gente. Y Dios me sorprendió. Habían cerca de 80 personas buscando al Señor. Hubo un momento en la parte final hermosísimo. Cuando realmente lo soltamos fue cuando el Espíritu Santo empezó a fluir. Después es bueno analizar lo que sucedió el viernes, pero la presencia de Dios sí está manifiesta. Y queremos que todos tengan esa hambre de venir a buscar a Dios. Durante todo el año pasado hicimos un trabajo intenso y aquí yo quiero agradecer a Marisela y a Rafael que junto conmigo trabajamos con los adoradores de la iglesia. Nuestra intención no era otra que yo pudiera entender bien cuál es el rol, qué es lo que se espera de ellos, para que podamos estar unidos en un mismo espíritu. Para no tener conflicto en medio nuestro, sino que sumarnos, todos, sumarse el coordinador, el adorador, el predicador. Y creo que parte de lo que estamos viendo a partir de este año tiene que ver con ese tiempo que no fue nada fácil. Pregúntenle a ellos, no fue nada fácil, pero Dios hizo algo que está permaneciendo y que está quedando en este lugar. Estamos creando espacios de oración, ya vamos a estar anunciando más cosas, pero vamos, los grupos en casa que están partiendo, vamos a juntarnos porque nos interesa mucho que tengan espacios de oración, de búsqueda de Dios, porque Dios no solamente viene aquí, viene en todo lugar, donde lo busquemos, ahí está, Él va a estar. Y hemos estado enfocados en estos tiempos en enseñanzas que nos llevan a una profundidad de Dios. Hemos hablado de fe, hemos hablado de paternidad, hemos hablado de presencia de Dios. Hoy día estamos hablando del mover del Espíritu Santo, porque queremos que se provoque un deseo en tu corazón. Yo quiero tener eso, yo quiero vivir eso. No queremos que sea un conocimiento intelectual más, sino que sea una ansia de nuestro espíritu de poder alcanzar a Dios. Estamos expectantes, pero la pregunta es, ¿qué es lo que estamos esperando? Por la hora no lo llevé, pero yo podría preguntarle aquí, ¿y qué estás esperando que Dios haga aquí? ¿Qué te imaginas? Probablemente si 4 o 5 contestaran, tendríamos 4 o 5 respuestas distintas. Y la verdad, lo primero que quiero decirle es que aunque conozco algo de la historia bíblica, de los momentos en que Dios se ha hecho presente, conozco bastante de los avivamientos, he leído sobre los avivamientos, me encanta leer sobre los avivamientos en el mundo. Y he estado en lugares donde la visitación de Dios ha sido muy fuerte, muy potente. Yo recuerdo unos años atrás, tú estabas ahí, Mariola, cuando veníamos de Concepción, eran pocos años atrás cuando éramos jóvenes nomás. Veníamos de una confraternidad de jóvenes de la Asamblea de Dios, veníamos en un tren. Éramos como 2 o 3 carros, puros jóvenes que veníamos de Santiago, que fuimos a Concepción. Cuando empezamos a cantar solamente con una guitarra, y hubo un momento de una manifestación de Dios gloriosa, literalmente gloriosa. Todo el carro prácticamente cantando, hubo bautismo de lengua, hubo Espíritu Santo, fue realmente algo que no hemos vuelto a ver a nivel de jóvenes. Extraordinaria manifestación de Dios. Así que Dios ha sido bueno conmigo, lo he visto. Pero aún así, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que estamos esperando? La verdad es que no tengo idea. No tengo idea porque Dios es Dios. Porque Dios no copia, Dios no repite. Y lo peor que podemos hacer, y les digo a los que están más ansiosos, no pongas moldes en tu mente, porque lo único que vamos a hacer es entorpecer el mover de Dios. Dios no copia, Dios no repite. Él es creativo, todos los días pasan cosas nuevas. Aún la ciencia está descubriendo seres vivos. Hace 2 semanas atrás habían descubierto algo nuevo. No sabían que existía. Y hay una nueva especie sobre el planeta Tierra. Siempre están pasando cosas, porque Dios es así, no podemos rotularlo. Dios tiene un plan único para nosotros. Cuando Él pensó en esta viña, la pensó para un propósito definido, que hemos vivido gran parte de Él, pero hay mucho por delante. Y si empezamos a marketear a Dios, vamos a perder el momento de lo que Dios realmente y efectivamente tiene para cada uno de nosotros. Quisiera darte algunos pudiera ser, como para orientarte qué es lo que podríamos esperar. Pero son solamente eso, pudiera ser.
Pudiera ser que se inicie la primera reunión y termine siendo una gran reunión, una sola, porque empezó la primera y no paró, y llegaron la segunda y estamos todos aquí y nadie se va. Pudiera ser, eso sucede con frecuencia cuando Dios empieza a visitar un lugar. Pudiera ser que iniciemos un domingo, o puede ser un día a semana, no lo sabemos, y llega la presencia de Dios y quede en ese lugar, ese día, el otro día, toda la semana, meses o hasta el año. No hay plan, sencillamente es la decisión de Dios de lo que Él quiere hacer. Pudiera ser que Él nos guíe a hacer una primera reunión tradicional, como la que estamos haciendo, y una gran segunda reunión libre, hasta cuando termine, hasta cuando Dios diga. Pudiera ser, y lo vamos a entender, si eso es de Dios, lo vamos a entender. Pudiera ser que se haga presente un derrame del amor de Dios, como nunca antes lo hemos visto, que haya mucho más reconciliación, más perdón, más restauración entre nosotros mismos, entre nuestros familiares, entre nuestros amigos. Pudiera ser, yo no sé si ese es el plan de Dios. Es muy probable que en medio de las reuniones y de las manifestaciones de Dios haya mucho quebrantamiento. Siempre ha sido parte de la historia de esta viña, el quebrantamiento. Siempre hay gente quebrantada, gente llorando delante de Dios. Es parte de la sanidad del quebrantamiento. Pudiera ser que eso se haga masivo, que lleguemos algunos domingos y hay mucha gente quebrantada. Pudiera ser que haya mucha gente hablando en lengua, gente que jamás habló en lengua, no tenía ni idea, ni siquiera sabía que existía y está hablando en lengua. Porque cuando viene el Espíritu de Dios de esa magnitud, pasan cosas como esas. Pudiera ser que vea muchos postrados en la presencia de Dios, como el pasaje que leímos en la Biblia. Pudiera ser que algunos de nosotros empecemos a darnos cuenta que estamos con polvo de oro en la cara, en las manos, y nos miramos y vemos, eso ya sucedió en esta iglesia, podría volver a suceder y podría ser masivo, absolutamente masivo. Pudiera ser que muchos caigan en la presencia de Dios. Lo que quiero decirles es, no teman, no se asusten. Es Dios, aunque no calcen lo que tú creías, aunque no calcen tus conceptos, es Dios, es el Señor que está empezando a manifestarse y pudieran pasar muchas cosas más que ni siquiera yo he mencionado, nunca las haya visto y nunca haya leído, porque Dios es Dios y es soberano, Él está haciendo eso. Quiero recordarte que el libro de Hechos nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos que se quedaran ahí para esperar la venida del Espíritu Santo. Nos dice la Biblia que eran 120 personas. Por lo menos eran esperados alrededor de 50, porque Pentecostés significa 50. Y cuando ellos se juntaron a buscar de Dios, a leer de la palabra, a recordar los testimonios, lo que Jesús había hecho, ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar. ¿O tú creías que habían leído el libro de Hechos? Ellos son el libro de Hechos. No tenían ni idea, pero tenían algo que es lo que necesitamos nosotros. Ellos creyeron que iba a pasar. Creyeron que iba a pasar. Y lo que Dios nos pide ahora, tenemos que creer que eso es parte de lo que el Señor tiene para nosotros. El motivo principal de esta predicación tiene que ver con desechar muchos de los temores, dudas, conflictos que puedan generarse. El motivo es que entender que cuando pasan este tipo de situaciones provoca en nosotros seres humanos tan distintos, distintos lugares, distintos países, distintas historias de vida, sensaciones, emociones muy diversas. Y para lo que alguno puede ser extraordinario, para otro puede decir, qué raro, qué rayo está pasando aquí. No vengo más a esto. Pueden pasar muchas cosas de ese tipo, porque pasan, efectivamente pasan. Y muchas de lo que nos sucede con nosotros cuando vienen estos tiempos tienen que ver con la formación que hemos recibido. ¿Quién te enseñó? ¿Cuánto sabes de Dios? Si eres una persona muy bíblica, si eres del Espíritu Santo, si eres una mezcla de las dos cosas, todo eso influye en cómo nosotros percibimos lo que pasa. Influye la experiencia, incluso las experiencias de iglesia, buenas o malas, también influye cómo perciben lo que está pasando. Incluso nuestros prejuicios también influyen en cómo nosotros podemos pensar lo que está sucediendo. Y eso sucederá entre nosotros. Y queremos que sea lo menos posible. Y nosotros queremos que podamos convivir y entender todos que Dios nos está visitando. Más allá que entendamos o no entendamos, es el Señor. Y nos está pidiendo que nos sumemos a lo que Él está tratando de hacer. Quiero autorresponderme algunas preguntas sobre temores y dudas que con seguridad más de alguien se las ha planteado. Porque las he escuchado muchas veces cuando hay situaciones como esta. La primera pregunta es, ¿por qué Dios no siempre se manifiesta? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué no pasa en todas partes? Alguien puede pensar, pastor, pero yo llevo 25 años de cristiano y nunca nada, y estoy re bien y soy salvo y me voy al cielo. Bueno, primero decirte que no hay ningún problema. Eres salvo y te vas a ir al cielo. Pero eso no significa que lo demás no exista. No significa que lo demás no sea algo que podamos vivir. Básicamente el problema está que para que esto venga, tiene que haber fe. Tiene que tú creer y esperar que suceda. Porque la Biblia dice, el justo por fe vivirá.
No es por entendimiento, no es por conocimiento, es sencillamente por fe. Es lo que se le pidió a los discípulos mientras esperaban el Espíritu Santo. No empiecen a preguntarse qué es lo que va a pasar, ni qué día va a pasar. Sencillamente, esperen lo que venga. Es lo que Dios nos está diciendo. Tienen que tener fe para que eso suceda. No empiecen a tratar de entender lo que estamos pasando, porque a Dios no se le entiende. Se le cree, sencillamente a Dios se le cree. Otro de los grandes motivos porque sencillamente no se le busca. Muchas iglesias no buscan a Dios, quieren saber de Dios, pero no les interesa conocerlo. Hay una gran diferencia entre saber de Dios. Te puedes leer y hacer todos los estudios bíblicos que creas, pero conocerlo tiene que ver con eso y experimentar a Dios. Como decía Wimber, si está en la Biblia hay que vivirlo. Ahí tú conoces a Dios, ahí se te revela como realmente es la naturaleza de nuestro Dios. Y una tercera condición que insistiré el próximo domingo, es nuestra condición delante de Dios. El pecado es principalmente lo que nos aparta de esta cercanía de Dios. Así que las respuestas están ahí para la primera pregunta. ¿Por qué Dios no siempre se manifiesta? Segunda pregunta, ¿puede Dios estar presente manifestándose y yo no darme cuenta? Lamentablemente la respuesta es sí. Absolutamente sí. Como dicen los jóvenes, algunos por ahí, puede estar quedando la patada con Dios, arriba de la pelota, y los demás están mirando, no entiendo nada. Puede pasar exactamente. Te quiero dar dos ejemplos bíblicos. Uno es la entrada, lo que se llama la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. El único día que Jesús fue vitoreado, alabado, fue ese día. El relato bíblico que está en los 4 evangelios dice que la gente salía y tiraba sus mantos y tiraba hojas de palma y le gritaban: bendito que viene el nombre del Señor, Hosana. Y mientras eso estaba sucediendo, mientras el pueblo de Jerusalén reconocía que Él era el Mesías, que Él era Dios, arriba en el templo había sacerdotes buscando a Dios. ¿No lo vieron? Nunca vieron que Dios estaba ahí. Ciegos espirituales. No pudieron ver, así que es absolutamente factible que Dios se pueda estar manifestando, puedan estar pasando cosas aquí y yo no lo siento. Que no se trata de sentir, se trata de creer y de sumarse a lo que Dios está haciendo. Otro pasaje muy importante en esto está en 2 de Reyes 6. Nos cuenta 2 de Reyes que un rey sirio quería acabar con el pueblo de Israel. Y cada vez que con las tropas, con los caballos llegaban y ya no estaban en el lugar donde le dijeron que estaban acampando. Y estaba muy tostado este rey sirio, imagínatelo cómo estaba. Hasta que alguien le dijo: ¿sabes cuál es, rey? ¿Sabes cuál es? ¿Por qué pasa esto? Es que en Israel hay un profeta. Hay un profeta que cada vez que nosotros vamos, les dice que nosotros venimos y se mueven del lugar. Y empezó a hacer todo un trabajo para que localizaran dónde estaba el profeta. Ahora el objetivo era el profeta, no era el pueblo de Israel. Y él estaba, en la Biblia dice, estaba en Dotán, 2 de Reyes 6, de 8 al 23 está esta historia. Y está Eliseo en su tienda y está también su siervo. Y llegó la mañana y el siervo sale como todos los días, me imagino, a buscar agua, como era la vía en ese entonces. Y lo primero que ve las montañas rodeadas de los ejércitos sirios. Y entra desesperado corriendo y decirle: mi señor, vamos a morir, estamos rodeados de los ejércitos. Y Eliseo lo calma y dice: cálmate, si no estamos solos, acuérdate que Dios está con nosotros. Y el hombre no lo podía controlar. Entonces Eliseo ora por su siervo y le dice lo siguiente. Y oró Eliseo, este es el versículo 17. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Seres angélicos rodeaban el lugar. Si sigue leyendo la historia, es increíble. Ellos son derrotados. Pudieron haberlos matado y Eliseo les perdona la vida, les hace comida y los manda de vuelta. Es una historia muy hermosa, 2 de Reyes 6, el capítulo 6 completo. Pero lo que queda claro es que el hombre no pudo ver lo espiritual. Él no pudo ver los seres angélicos, que no vio los arcángeles, no vio los ángeles, no vio el batallón de Jehová de los ejércitos. Solamente vio lo humano. Así que puede ser que Dios puede estar haciendo muchas cosas acá y sencillamente no poder verlo, no poder vivirlo. Una tercera pregunta, autopregunta. Reflexión que quiero hacer esta mañana. Alguien pudiera pensar: pastor, ¿y qué va a pasar con la iglesia? ¿Solo nos vamos a dedicar a buscar a Dios? ¿O no va a haber predicaciones? ¿Y qué va a pasar con los saludos de cumpleaños? Me encanta que me saluden a mí. ¿Qué va a pasar con los nuevos? ¿A acabar el ADN? Podría pensar, más de alguien pudiera pensar: oye, pero esta no es la iglesia que yo llegué, yo quiero otra iglesia, esta casi ha cambiado tanto. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que no te preocupes, no temas.
Porque efectivamente pueden pasar muchas cosas, pero estaremos como pastores, como equipo pastoral buscando el equilibrio. ¿Cómo buscamos el equilibrio de poder siguiendo pastoreando una iglesia y a la vez permitiendo que Dios haga lo que Él quiere hacer en medio nuestro? Es muy probable que la iglesia se vaya cambiando y se vaya adaptando. Si la manifestación de Dios es tan poderosa y tan potente como los episodios que he leído, vamos a tener que hacer cambios. Pero nunca nos olvidaremos que estamos acá para ser discípulos. Nunca nos olvidaremos que estamos acá para detectar los llamados, para levantar líderes, para hacer misericordia, para predicar el evangelio donde Dios nos envíe. No nos podemos olvidar de eso, pero sí podemos pasar por tiempos de cambio. Así que entendemos perfectamente que las personas no están todas en el mismo camino. Tenemos consideración de eso. Y habrá pan para la necesidad de cada uno, que es lo que nosotros esperamos. Ahora quiero comentarte con más modo de pensamiento. Es muy probable que si Dios viene como estamos esperando, ni siquiera nos acordemos de preguntar por los discipulados, ni por las predicaciones, ni por nada, por lo menos por un tiempo. Pero es muy probable que suceda porque así ha sucedido. La iglesia como que se detiene un tiempo hasta que se reorganizan. ¿Cómo siguen siendo iglesia cuando Dios está ahí? ¿Por qué buscar, por qué esperar una manifestación de Dios? Aún con todo lo dicho, más de alguien puede decir, pero estamos bien así, esto es una buena iglesia, hay buenos hermanos, ¿cómo? Hay buena adoración, que la palabra, yo me siento más discípulo. Sí, puede ser todo muy bien, pero la verdad es que también es parte de la Biblia que tú tienes en tus manos o en tu celular, o no sé dónde rayos la tienes, pero también es parte. Está ahí, la manifestación de Dios es parte de lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que buscar. Alguien puede preguntar, ¿cuál es la diferencia entre lo que hacemos hoy como iglesia y lo que haríamos en un caso así? O en lo práctico, ¿qué gran cambio puedo yo tener en mi relación de vida cristiana cuando Dios se manifiesta así? Solamente decirte lo que es testimonio de las visitaciones de Dios, lo que aparece en todos los avivamientos y las veces que Dios ha aparecido. Y estos son los testimonios. Primero, hay conversiones masivas. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que amamos, amigos que amamos, que aún no conocen al Señor, que hemos orado tanto tiempo por ellos y sencillamente no han conocido al Señor? Yo no sé, ¿hay alguien aquí que no esté orando por alguien en su familia? Que levante la mano que no tiene por nadie por quien orar. Todos nosotros, yo los tengo. Tengo personas en mi corazón que anhelo poderlas ver un día de rodillas aquí y aceptar al Señor. Pues eso sucede cuando estos tiempos de avivamiento, como leía lo que pasó en Pensacola, ya en el estacionamiento las personas se rompían en llanto y en oración. Tommy Tini en su libro cuenta que él llevó a un familiar inconverso y lo llevó a la iglesia donde estaban pasando las cosas. Incrédulo, ateo, terrible. Y lo engañaron en el fondo porque lo fue a buscar al aeropuerto, lo llevó y cuando iban pasando cerca de la iglesia, él dice, y esa es la iglesia en que yo participo, qué sé yo, y quieres ir a verla, ya, vamos a verla. Y dice que cuando llegaron a la iglesia, él abre la puerta y cae este hombre, ¡pum!, cayó con la mitad de los pies para afuera y la mitad adentro. Y empieza a llorar, a gemir como un niño y decía, yo no puedo tratar con esto, necesito arrepentirme, ¿quién me ayuda a arrepentirme? Eran gritos que salían de un hombre que no quería nada con Dios. Eso sucede, hermanos y hermanas. La presencia de Dios manifiesta, provoca eso. ¿Qué más podemos esperar? Sanidades físicas. Hay muchos relatos de ciegos que ven, paralíticos que se levantan, sordos, los que tú quieras hablar de enfermedades, cánceres sanados, muchos relatos. ¿Cuántos de nosotros no estamos orando por alguien querido o no querido, o alguien de la iglesia por sanidad? Es una necesidad. Necesitamos más. Vemos la mano de Dios, hemos visto cosas, pero yo anhelo mucho más. Hay personas que están en mi lista de oración que no lo voy a borrar nunca hasta que vea la respuesta de Dios. Porque yo sé que creo en un Dios que tiene el poder y que Él quiere. Somos nosotros los que tenemos que buscar esta parte de Dios. Sanidades emocionales. Son muchas las personas, incluyendo cristianos, que están llenos de conflictos. Pueden estar en una iglesia, pueden saber mucho de Dios, pero en sus vidas personales llenos de conflictos. Conflicto con el esposo, conflicto con los hijos, a veces en el trabajo. Y en el fondo el problema no está en los demás. Noticias, no están los demás. Está en tu interior, tiene que ver contigo. Y necesitan sanidad. Y muchas cuando viene el Espíritu Santo, no tiene necesidad ni una consejería, viene Dios, ¡boom! Todo nuevo, de una sola vez. Y liberaciones y muchas señales y maravillas. Quiero concluir diciendo esto. Dios nos está visitando. Dios nos está visitando. Lo que está pasando es el inicio de una visitación de Dios. Está con más poder y con más unción como nunca antes lo hemos vivido. Con algunos de los antiguos hemos conversado y hemos pensado atrás, ¿alguna vez hemos vivido esto? Y la verdad es que ha habido cosas parecidas. Recordamos 1 o 2 reuniones. Una fue en Jerónimo Alderete, una fue en el restaurante japonés. Pero fue una vez y lo que está pasando ahora es distinto y es más intenso.
Dios nos está visitando. Y no queremos que sea solo una visitación. Queremos que Dios habite en forma permanente en medio nuestro. No queremos que se vaya. Creemos y esperamos un avivamiento. Y creemos las palabras proféticas que están sobre esta iglesia. Pero para que esto suceda, necesitamos todos estar en esto. En un solo espíritu. Sabemos que somos una familia, hablamos que somos una familia, pero sabemos también que no todos son parte de lo que estamos viviendo. No todos están en la misma página. Y lo hemos podido ver sencillamente en estas 2 reuniones, donde vemos una cantidad importante de personas postradas, orando, cantando. Ahora, yo no estoy juzgando a las personas, pero sencillamente es lo que se observa. Y gente mirando y observando lo que los demás están disfrutando, aparentemente. Porque no lo están viviendo. Algo no está siendo conectado. Y cuando yo digo esto, yo no estoy jugando, estoy diciendo, tenemos que estar en la misma página. Lo que estamos viendo, es para todos nosotros, no somos ninguna excepción. No todos entienden los tiempos que estamos viviendo y por eso me he dado el tratar de dar la vuelta más completa, de explicar lo que estamos viviendo. Queremos que se unan. El libro de Hechos dice que estaban todos juntos unánimes. Entonces vino el Espíritu Santo y se derramó sobre esas personas. Y eran 120 que tenían que estar todos juntos y unánimes. No era fácil. Y estuvieron por lo menos 50 días buscando del Espíritu Santo. ¿Sabes? Hay cosas que tenemos que saber. Ninguna de las visitaciones históricas que hay del Espíritu Santo ha sido la respuesta a unas pocas oraciones. Ninguna. Sino que más bien es resultado de un hambre colectiva, de un grupo, de un pueblo, de una iglesia que busca a Dios. Necesitamos aprender a buscar colectivamente a Dios. Todos necesitamos estar en esta misma línea, en esta misma página. Hay factores que se pueden ver en todos los avivamientos históricos, muchos. Algunos de ellos hablaré el próximo domingo, pero quiero hablar solamente de un factor esta mañana y con esto voy a ir terminando la predicación. Es una prioridad para poder mantenernos unidos en esto. Y recuerda esto, Dios no derrama su espíritu donde no hay hambre de Dios. Dios no derrama su espíritu donde no hay hambre de Dios. Necesitamos llegar todos a ese nivel de necesitar a Dios, desear que Dios venga, desearlo realmente a Él. Los hambrientos son los que quieren más de Dios, los que no están conformes con su experiencia cristiana, con su propia vida, ni con su relación con Dios. La pregunta es para ti esta mañana, ¿tú estás realmente conforme con tu vida? Pero realmente, de corazón, no me respondas evangélicamente, sí, amén, no. ¿Estás realmente conforme? ¿Estás realmente conforme con tu relación con Dios? ¿Estás esperando más? Eso es muy íntimo, algo que cada uno de nosotros tiene que responderse. Yo quiero más. Yo siento a veces que me seco porque estoy esperando esa nube de gloria que caiga sobre nosotros. Estoy esperando poder tocar a Dios. Realmente yo creo que es factible tocar a Dios. Yo creo que Él se puede materializar y vamos a caer delante de la presencia del Señor. Ese es el deseo de mi corazón y por eso llevo orando más de 2 años que estoy orando para que esto suceda. Los hambrientos son los que quieren más. ¿Lo estás? ¿Tienes hambre de Dios? Quiero que tú te respondas, ¿tienes hambre de Dios? Y quiero desafiarte con lo que los salmistas escribió en Salmo 42, 1, 2. Aquí tenemos un punto de comparación de lo que Dios considera hambre. Salmo 42, 1, 2. Dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. ¿Has pasado sed alguna vez? ¿Alguna vez has pasado horas sin poder tomar agua? ¿Te has sentido la boca seca, los labios agrieteados? Y que lo único que está en tu mente, ¿cuándo voy a encontrar agua? Así es como debemos desear a Dios. Es como desear la vida misma. Y sigue escribiendo el salmista, tengo sed de Dios, del Dios vivo. No es del Dios de la Escritura, no es del Dios que me aprendí de niño, del Dios vivo. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. Y termina diciendo, ¿cuándo podré ir para estar delante de ti? Salmos 42, 1, 2. Sed, hambre de Dios. La pregunta esta mañana para ti, en la profundidad de tu corazón, ¿realmente la tienes? ¿Realmente la tienes? ¿O tienes conceptos, tienes pensamientos, tienes preceptos? ¿Estás intentando tener ese tipo de hambre de Dios? ¿Le has pedido a Dios que te dé esa hambre, esa sed de Él? ¿Has clamado? ¿Sabes? La presencia de Dios en tu vida está en relación directa con el hambre que nosotros tenemos. Cuando tenemos hambre en nuestro corazón, Dios va a venir. Estás preguntándole a Dios como el salmista se pregunta, ¿cuándo podré ir para estar delante de ti, Dios? Esperando el momento, como corriendo al altar. ¿Cuándo el momento? Allá voy. ¿Estás así? O sencillamente, si vengo bien, si no vengo bien, si tengo un problema, mejor me quedo. O vengo y me siento y me voy. Hambre de Dios. Dios quiere que tengamos hambre de Dios. Otra gran verdad que tenemos que saber, esta es la segunda. Todos los avivamientos empiezan por uno mismo.
Si tú estás esperando un avivamiento, aviva tu espíritu, aviva tu alma. Lo que pasa y suceda tiene mucho que ver con todos nosotros. Y cuando yo declaro esto, todos los avivamientos empiezan con uno mismo. Tenemos que entender que cuando yo tengo un corazón avivado, yo sumo al avivamiento global o resto. O somos positivos o somos negativos. Necesitamos que todos estemos buscando a Dios. Uno de los primeros pasos para el avivamiento real es reconocer nuestro estado delante de Dios. Nuestra relación con Dios. ¿Estamos estancados? ¿Estamos declinando? ¿O estamos ansiosos de Dios? ¿Cómo estás tú esta mañana? ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Quiero hablar de los que sienten que están secos o que no están apasionados por Dios. Solamente hay una cosa que puedes hacer para que suceda. Tienes que volver al principio. Y el principio tiene nombre y apellido, se llama Jesús. Tienes que volver al día que el Señor te encontró, cuando te topaste con Él. Tienes que pedirle que te enamores, te enamores de Él. Tienes que pedirle que encienda tu corazón. Pero tienes que tomar tu conciencia, tú tienes que tomar una decisión. Iglesia, estamos viendo un nuevo tiempo con Dios. Estamos esperando una mayor manifestación de la presencia de Dios. Sí que la estamos esperando. Él quiere ser hallado. Pensamos que estamos cerca. Él es fiel a sus promesas. En este tiempo estamos llamando a la oración individual y comunitaria. Pronto llamaremos a ayuno. Estamos llamando a las noches de búsqueda. Ya vendrá la próxima noche de búsqueda. Ojalá estés ahí. Ojalá tomes una decisión. No es justo. Yo no quería venir, me sentía mal, hacía mucho frío, jugaba a Chile, no quería venir, pero vine y vi cómo el Señor se estaba manifestando, realmente, porque tiene que ver con decisión, no es un tema de cada quiero o no quiero, hace frío o no hace frío, yo decido porque yo quiero y yo deseo seguir y tener esa gloria de Dios en mi vida, toma una decisión, pero hay algo muy importante, que cuando estamos llamando, queremos saber, cuando llamamos a ayuno, cuando llamamos a oración, no estamos con esto creando una lista de méritos como iglesia para que Dios venga. Por favor, no tengan esto en su mente. No piensen que vamos a apurar o no vamos a apurar que Dios venga o no venga. Dios es un Dios de gracia, no es un Dios de lista. No hagas ayuno para que pasen cosas. Sencillamente, lo que hacemos cuando llamamos oración, adoración, ayuno, a lectura de Biblia, es que nos pongamos en un nivel espiritual porque Dios es espíritu. Tenemos que salir de nuestra mente que es humana, que es material, para entrar en el mundo espiritual. Ahí es donde nos encontramos con Dios. Por eso que normalmente sucede en la oración. Porque cuando adoramos a Dios en espíritu, en verdad, el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Ese es el motivo. Cuando ayunamos, si ayunamos realmente para Dios, no para que Dios me conceda la lista de pedidos que le tengo, el número 1, el número 2. No, ayunamos para poder alinearnos con el Señor. Ahí sucede eso. Así que no estamos haciendo mérito, estamos provocando un espacio intencionado para que todos nosotros busquemos una vida más espiritual. Porque Dios es espíritu, ahí lo vamos a encontrar. Ese es el lugar donde Dios habita. Dios no está pendiente de nuestros méritos, Él está pendiente de tu corazón, de nuestro corazón. Este es un tiempo de espera, iglesia, pero tiene que ser sin ansiedad. No empujes la venida de Dios, no presiones a Dios. Tenemos que esperar que Él lo haga. Él es el Dios de los tiempos. ¿Puedes colocar la canción, Gabriel? ¿Está Gabriel todavía? No está Gabriel. Quiero terminar contando algo. Sentí en mi corazón, lo había conversado con el equipo pastoral, hablar de esto. Porque yo soy una persona que tuve la bendición de conocer al Señor en las Asambleas de Dios, que es una iglesia que cree en el Espíritu Santo y practica harto el Espíritu Santo, entre ellos las lenguas. Ahí recibí las lenguas, antes de llegar a la viña. Cuando llegué a la viña, empecé a incursionar por primera vez en los dones del Espíritu Santo. Yo lo veía como para unos pocos escogidos. La viña me enseñó que todos juegan en el equipo de Dios, que todos portamos los dones del Espíritu. Y empecé a avanzar mucho en esto, hasta que llegó una conferencia, la conferencia del año 2004, una conferencia internacional de las viñas. Probablemente varios de los que están del inicio estuvieron en esa conferencia. Fue una linda conferencia, no sé si fue la última internacional. Y me acuerdo que el cierre de la conferencia fue en un teatro en el centro, no me acuerdo si era el Teatro Lido, pero era en el centro. Y se eligió el centro porque así podían llegar hermanos de las viñas de cualquier lugar de Santiago. Y había un orador principal cuyo nombre es Derek Murphy. Derek, él está vivo, es uno de los teólogos más importantes que tiene la viña hoy día. Él es sudafricano. En todas las líneas teológicas de la viña siempre está metido Derek. Y ese día es autor del libro La irrupción del reino, que también es muy recomendable si quieres leerlo. Y me acuerdo que ese día el teatro estaba lleno, no cabía más gente.
y Pastor Derek empezó a hablar sobre la presencia de Dios. Y habló de la presencia de Dios. Honestamente, no me acuerdo los detalles de todo lo que habló, pero al momento hizo algo que realmente rompió mi esquema. Él dijo, bueno, hemos hablado tanto de la presencia de Dios, ¿y qué tal si ahora la experimentamos? Así que le voy a pedir a todo el mundo, no sé, deben haber unas 700 personas probablemente, 500, 700, que guardemos silencio para ver qué es lo que Dios quiere hacer, hasta que Él venga. Ese solo concepto para mí era terrible. Pensar estar quieto, callado, sin pensar, sin orar, para mí, por mi forma, por mi estilo, rompía todo mi esquema. Y además me dominaba mucho la incredulidad, porque a esa época yo creía lo que podía entender, pero lo que no podía entender sencillamente lo cancelaba. Y me acuerdo que la iglesia, el teatro lleno, quedó en un silencio absoluto. ¿Podemos bajar un poquitito? Quedó en un silencio absoluto. Pasaron, no había que mirar el reloj, yo me esforzaba por no mirar el reloj. Estaba ahí luchando, en realidad no estaba ni ahí con lo que él estaba pidiendo, que esperáramos que Dios hablara, nada, era mi mente funcionando todo el rato. Y me acuerdo que deben haber pasado por lo menos alrededor de 10 minutos y nada, y de repente se empieza a sentir por ahí arriba, era como arriba, tú estabas ahí solo, alguien que lloraba, ¡ah! Y lo primero que mi mente pensó, bueno, esto pasa siempre, alguien se pone a llorar. Y seguía ahí, y de repente unos gritos por allá, y mi mente seguía funcionando como, ya, hasta siempre los que les gusta llamar la atención. Y estaba ahí, y empezaron mucha gente ya como a manifestaciones, y de repente el Espíritu Santo me habla, y me dice, ¿y si fuera cierto, Leo? ¿Y si fuera cierto? Me quebranté porque sabía que era Dios, y oré. Dije, Señor, no comprendo nada de lo que está pasando. Nunca he sabido de esto. Pero si es tú y tienes algo para mí, no me lo quiero perder. No pasaron más de 2 minutos y honestamente, 2 veces me ha pasado en la vida que perdió absolutamente la conciencia del tiempo presente. Esa fue una. Desperté lleno de gozo y lleno de alegría cuando la mitad del teatro más o menos se había ido. Otros estaban tirados por cualquier parte. Adelante había alguien tratando de orar para cerrar la reunión. Dios nos había visitado de una manera que yo nunca antes había vivido. ¿Y si fuera cierto todo lo que yo estoy hablando? ¿Y te lo puedes perder por estar pensando? ¿O no sencillamente creer que Él quiere venir?